Sean bienvenidos todos los participantes de esta asistencia técnica, la cual va a ser realizada por parte del equipo técnico de la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud a través de la DIFOR, a propósito del encargo recibido por parte del Comité Nacional de Pregrado de Salud CONAPRES a través de oficio recibido el 5 de septiembre de 2023, el que señala que a través del acuerdo número 38/2023 CONAPRES, el cual consta en acta de sesiones del CONAPRES, se aprobó solicitar a la DIGEP el apoyo de asistencia técnica en relación a las directivas aprobadas por resoluciones número 3 y 4/2022 CONAPRES. Es en ese sentido que, habiendo diversas DIRIS, direzas, jerezas o IPRES, y a nivel de comités regionales de pregrado de salud y subcomités de sede docente respectivamente, esos pedidos que habían sido dirigidos por corresponder al CONAPRES, dicha tarea ha sido encargada por el CONAPRES a la IGEP para iniciar esta atención. Por tanto, esta grabación responde a dicho encargo y es parte de los materiales para la asistencia técnica en relación al tema. Como esto queda en grabación, esto va a tener dos momentos. Una primera parte en que luego algunos aspectos informativos para el acceso a información, que también está en la carpeta de acceso público. El tema central de la primera parte va a ser el de sedes docentes y el de la segunda parte, campos de formación. En la parte introductoria es oportuno entonces señalar y todos ubicar el acceso a la información a través de la página web oficial del CONAPRES. Cuando cualquier usuario ingresa a algún buscador, como el de en pantalla, si uno coloca el término CONAPRES, la primera opción, usualmente la primera opción que va a salir es esta que es visible y es la de Comité Nacional de Pregrado de Salud. Accediendo, vamos a tener entonces los menús y opciones de acceso que nos ofrece esta página web oficial del CONAPRES, Comité Nacional de Pregrado de Salud. Al respecto, solo por ubicación de aspectos esenciales, tenemos, por ejemplo, esta sección que se denomina normatividad, en la cual, accediendo a la opción normas CONAPRES, es que tendremos acceso a toda la normatividad que desde el año 2005, en que se crea el Sistema Nacional de Pregrado y su máximo órgano, el CONAPRES, aplica a estos aspectos de la articulación docente asistencial a través del Comité Nacional de Pregrado. Asimismo, las normas de los últimos años, incluyendo las que el año pasado fueron emitidas a propósito de esta asistencia técnica. Una mención necesaria es que entre estas normas se encuentra, como podrán notar, el Decreto Supremo 021/2005 SA, que es el de la creación del Sistema Nacional de Pregrado. Una vez que toma un momento que el archivo se descargue, tendremos visión del acto resolutivo, el Decreto Supremo 021/2005 SA, que crea el SINAPRES. Tiene una serie de articulados, en algunos casos para esto han habido ajustes en el año 2016, pero en su esencia lo que quisiéramos aquí resaltar, por cuanto es necesario para todo aquel administrado que vaya a avanzar en estos procesos, es considerar el propósito que tiene esta creación del SINAPRES, el cual indica en el artículo segundo que el SINAPRES, o Sistema Nacional de Articulación de Docencia, Servicio e Investigación en Pregrado de Salud, tiene por finalidad coordinar y regular las actividades de docencia en servicio. Importante, no solo de docencia, sino de docencia en servicio, es decir, aquellas que se realizan en tanto que el profesional que está en los servicios ejerce su actividad y en ese lapso confluye
que cuenta con estudiantes a su cargo que están bajo su supervisión. Otro aspecto necesario, en realidad toda la norma debería ser revisada en detalle por quienes participan de estos asuntos, es el artículo 5 que se refiere a las definiciones operacionales, para tener claridad sobre qué implica hablar de pregrado, institución formadora, internado y otros términos, inclusive los campos clínico, sociosanitarios y el campo de gestión que está mencionado y detallado en la modificación del año 2016, decreto que también se encuentra presente en la ruta señalada previamente. Y un tercer aspecto es la mención en el artículo 8 a la conformación, es decir, quienes integran el Comité Nacional de Pregrado de Salud. Dando o considerando los cambios de nominación en los años posteriores a la emisión de esta norma, tenemos que hay representación por parte de instituciones prestadoras, instituciones formadoras, también hay un representante de los estudiantes. El CONAPRES o Comité Nacional de Pregrado tiene al fin de cuentas 11 integrantes, de los cuales casi la mitad representan a los prestadores, igualmente la mitad a los formadores y uno a los estudiantes de ciencias de la salud. En la sección de normatividad, luego es conveniente hacer notar que están estas directivas de la asistencia de hoy. Resolución número 3 y número 4, 2022, CONAPRES. Cuando se da clic en el enlace que se veía antes con un símbolo de cadena, se descarga la resolución correspondiente, aprobada como se nota en octubre de 2022. Y luego del acto resolutivo, en el que el primer artículo señala la aprobación de la directiva para la evaluación y autorización de IPRES como sedes docentes, luego del acto resolutivo tenemos el cuerpo del documento. Sobre esto va a ser el primero de los temas. Hay que notar entonces que en el documento hay una estructura con finalidad, objetivo, ámbito de aplicación, el cual está alineado al alcance que tiene el CONAPRES dentro del Sistema Nacional de Pregrado. La norma en 2005 establece que los prestadores hay representación del MINSA y gobiernos regionales, más no implica por el momento la incorporación de otros prestadores públicos o privados del sistema. Sin embargo, toda normatividad o directivas emitidas desde esta instancia son referenciales para esos otros participantes. Hay una base legal, disposiciones generales en cuanto a definiciones operativas, todas estas importantes de manejar por aquellas personas que en estos procesos de implementación de las directivas requieran aplicarlo con pleno conocimiento y también para evitar algún sesgo o superposición en algunos casos. Hay una sección de disposiciones específicas con los criterios, ya habrá un comentario sobre ello, estándares. Está el procedimiento que se sigue para esta evaluación y autorización de IPRES como sede docentes. Es un procedimiento que se describe paso a paso. La presentación será una sistematización de esto, pero conviene revisar el detalle de lo que está aquí señalado. Lo que aplica entonces en ese orden al subcomité de sede docente, el Comité Regional de Pregrado de Salud, la comisión, que ya habrá un comentario en qué momento es y quién la conforma, y en la parte final el COREPRES, que luego de seguir la secuencia tendrá que hacer oficial el que haya culminado el proceso mediante acto resolutivo, reconociendo aquellos establecimientos que hayan alcanzado, según cumplimiento, el reconocimiento como sede docente. Y están las responsabilidades que aplican al CONAPRES, COREPRES, subcomités de sede docente y otras instituciones que integran el Sistema Nacional de Pregrado. Luego de las disposiciones finales, que hace aclaraciones sobre algunas dudas que son bastante frecuentes, se encuentra dos anexos. Primero un anexo 1 con el detalle, esto luego se puede descargar, revisar minuciosamente, pero estructuralmente contiene el detalle de los distintos 9 procesos, dimensiones, criterios estándares y las calificaciones potenciales. Es un instrumento
extenso en el sentido de completo y que ha recogido, como ya será mencionado, el aporte de diversas instancias, formadores, prestadores, inclusive la opinión de los estudiantes. Están listas de verificación y en la parte final, última página, el segundo anexo, que es el formato por el cual la comisión que acude a los establecimientos emitirá su informe y haga notar cuál es la calificación obtenida y si es que califica o no una IPRES como sede docente. Del mismo modo, está en esta página, como ha sido notado por la ruta, el acceso a la otra directiva, la número 3, 2022 CONAPRES, que es la que prueba el procedimiento para determinar el número de campos de formación en las sedes docentes. Hecho este comentario previo para dejar la ruta de acceso a esta normatividad y que en la página web del CONAPRES también esté el acceso a las actas que en su momento fueron aprobadas, para todo efecto de contacto, como se notaba en la parte superior, existe una opción que es el contacto. El correo oficial del CONAPRES, el teléfono que han dejado y al dar clic en esa opción nos aparece también la dirección en la que actualmente está situado el CONAPRES, considerando que la presidencia es alterna cada año y un año está a cargo del Ministerio de Salud a través de la DIGEP y en otros, en esa alternancia, a cargo de la presidencia de FEFAM. Esta dirección entonces corresponde o tiene relación con lo señalado: celular, correo de contacto y horario de atención. Todo esto está en la página web oficial del CONAPRES, como fue mencionado, así que conviene tener en cuenta para comunicaciones y también para acceso de primera fuente a esta información. El primer tema entonces es sobre las sedes docentes. Hay un comentario entonces que hacer. No existe en el país, a septiembre de 2023, no existe en el país, en el Perú, alguna sede docente para pregrado. Cero. Existe ciertamente un número muy importante de IPRES, establecimientos de salud, a los que acceden estudiantes y realizan actividades de docencia y servicio, pero a la fecha ninguno ha pasado por un proceso de evaluación para poder constatar que cumple con las condiciones para que allí se desarrollen estas actividades formativas. Entonces, esa es una aclaración necesaria porque aunque en algún lugar podamos encontrar algún establecimiento de primer, segundo o tercer nivel que en su nombre lleve la palabra docente, al menos para el pregrado, ninguno ha pasado por dicho proceso y estrictamente hablando para el pregrado no son sedes docentes aún. Ciertamente esperamos que una vez que haya culminado este proceso, la gran mayoría haya superado dicha evaluación y sea reconocida como tal. Para terminar, lo introductorio es comentar que del mismo modo como hay un proceso a nivel nacional por el que las universidades, instituciones formadoras han tenido que ser evaluadas durante ciertos periodos por la instancia supervisora desde el sector de educación y tenían que cumplir condiciones básicas de calidad para poder prestar el servicio educativo. Del mismo modo, era lo pendiente que existe una regulación para que los establecimientos de salud que operan prestando servicio de salud puedan ser evaluados y, si fuera el caso, alcanzar un mínimo por el cual, de puntaje por el cual ser reconocidos, autorizados como sedes docentes. Es en esa dirección que va la implementación de la primera de las dos directivas, que ahora paso a la proyección. En lo mencionado, este es el primero de los dos temas y esta asistencia técnica está cumpliéndose por encargo del Comité Nacional de Pregrado de Salud, en el encargo a la DIGEP del MINSA. Acerca de la directiva para la evaluación y autorización de IPRES como sede docentes. Ese es el primer tema también por una cuestión de secuencia lógica que luego veremos más claramente. Hay una serie de aspectos que van a ser tratados, comenzando por los antecedentes. Como fue visto, hay una norma de creación del Sistema Nacional de Pregrado y en este
se tiene el máximo órgano de deliberación, que es el CONAPRES. Esta norma de 2005 fue modificada en el año 2016 por otro decreto supremo, el cual contiene algunas añadiduras, nuevas definiciones operativas y algunas actualizaciones. Entonces, al revisar la norma del sistema, es necesario revisar ambas. Lo que nos queda de estas normas principales es que el SINAPRES, la instancia que articula a las entidades formadoras de profesionales de la salud, y como verán, y ya cuenta aquí en esta mención, articula también con las sedes docentes autorizadas. Eso significa que son o van a ser parte del SINAPRES, una vez culminado el proceso, aquellas IPRES que alcancen la autorización de sede docentes. No todas las IPRES. Esperamos idealmente que todas, pero habrá que ver si todas reúnen las condiciones. Asimismo, sus ámbitos geográficos sanitarios. Otra cuestión es que CONAPRES, Comité Nacional de Pregrado de Salud, es la máxima instancia del SINAPRES. Entre las funciones que tiene el Comité Nacional de Pregrado de Salud, que están explicitadas en el documento de creación del SINAPRES, hay una que fue en el año 2022 por fin cristalizada, que se refiere a establecer el CONAPRES normas, estándares y procedimientos para la evaluación y autorización de sedes docentes. Este siendo un tema pendiente en el año 2022, durante la presidencia del Ministerio de Salud del CONAPRES, es que fue aprobada la directiva que ahora está en mención, por lo cual, de antes no existir, actualmente hay normas para realizar este proceso. Como se nota, el Comité Nacional de Pregrado de Salud tiene esta función de establecer las normas, mientras que entre las funciones del COREPRES o Comité Regional de Pregrado de Salud está la de ejecutar el proceso para la autorización de IPRES como sede docentes. ¿Con base en qué? Con base en las normas que el CONAPRES ya estableció el año 2022. Esto nos deja claro que hay tres niveles de organización, que es una de las primeras cuestiones necesarias de que en cada ámbito territorial se tenga conformado y en pleno funcionamiento. De otra manera, no es posible llevar a cabo esta puesta en marcha. Como Comité Nacional de Pregrado de Salud es uno solo. Ya fue comentado que hay participación de formadores, universidades, a través de sus representantes, presidentes de las asociaciones de facultades y escuelas, representantes de los prestadores a través de la Dirección General de Personal de la Salud, Operaciones en Salud, los despachos viceministeriales, así también está el representante de las direzas o jerezas a nivel país. Hay un titular y alterno que también son rotativos y sin embargo son conformantes del CONAPRES. Todas estas instancias, además de representantes de los estudiantes en el Comité Nacional, así como sesionan, toman decisiones y aprueban directivas como la que está ahora vigente, también tienen un orden de representatividad, lo que implica que todas las decisiones, acuerdos actuados a nivel de este órgano de articulación, estos representantes hacen de conocimiento de sus respectivos representados. Hay esa responsabilidad. Luego se tiene que a nivel regional, a nivel de las instancias jurisdiccionales en el país, direzas o jerezas, en esos espacios se han de conformar comités regionales de pregrado de salud, conocido esto como COREPRES. Como se ve en la parte izquierda, deberían ser 25, teniendo que hay 25 entre direzas y jerezas. Esta es una cuestión esencial porque todo el funcionamiento a nivel de SINAPRES tiene esta organización y también la responsabilidad de poner en marcha estas directivas pasa por los COREPRES. Esto, para aclaración, es que entonces significa que las actuaciones dentro de estos procesos no son ejecutados únicamente por el MINSA o únicamente por la DIRES o CRESA, sino que estos respectivamente son participantes, integrantes del respectivo CONAPRES o COREPRES, los conducen, si es que la presidencia también va en ese orden, pero lo importante es que hay participación
de formadores y prestadores. Así que esta es una lógica necesaria. Y el último espacio más local es el de los subcomités de sede docente. Esta es la denominación oficial que tiene en el Sistema Nacional de Pregrado de Salud. Son, esto sí sería un número mucho mayor, y esta conformación, como no es el objetivo de esta asistencia técnica, pero la ruta para encontrar cómo se conforma, quiénes integran el COREPRES y el subcomité de sede docente está expresada en las normas referidas de creación del SINAPRES, Decreto Supremo 021-2005 SA, y en el ROF del CONAPRES, aprobado por resolución ministerial 2600 del año 2006, MINSA. Entonces, en este último punto, hay subcomités de sede docente, operan a nivel, si es que es el caso, hospitales o institutos especializados nacionales. Actualmente son 8 institutos especializados nacionales, y los hospitales en el país, cada uno se, se traduce finalmente al conformar ser participantes de un subcomité de sede docente, mientras que en el caso de primer nivel, usualmente está ligado a la figura de las redes de salud. Entonces tenemos que hay el subcomité de sede docente de la red de salud X y el otro subcomité de sede docente del hospital Y, o el subcomité de sede docente del Instituto Nacional Especializado Z. Cada uno de estas entidades son las que conforman un subcomité de sede docente, donde, como fue señalado, no es que sea únicamente la participación en el último caso de responsable de la oficina de docencia, sino que hay una conformación donde participan aquellos otros actores involucrados. Estas conformaciones son necesarias para poder llevar el proceso. La directiva para sede docentes ha tenido un periodo para su formulación, de modo que a principios del año 2022, en enero, el CONAPRES en ese entonces instaló la Comisión Permanente de Autorización de Sedes Docentes. El CONAPRES tiene 4 comisiones permanentes. Una de ellas es la de autorización de sedes docentes. Entonces, en aquel entonces, bajo la presidencia del MINSA, se conformaron estas 4 comisiones, y esta de autorización de sedes docentes ha sido integrada, como se notará, y porque la formulación viene de ese modo, por representantes de ASPEFOPS, ASPEFAN, ASPEFEN, ASPEFO, que es la de odontología, AFEPUP, que es la Asociación de Facultades y Escuelas de Psicología de las Universidades del Perú, y el representante de los estudiantes. Esta comisión permanente tuvo 180 días para presentar la propuesta y elevar el proyecto de directiva al pleno del CONAPRES. En julio del año 2022, este proyecto de directiva pasó a revisión por parte de la Secretaría Ejecutiva del CONAPRES por encargo del Pleno, y recibiendo los aportes que también a nivel del Comité Nacional fueron alcanzados, llegando en su término al mes de octubre de 2022, en que mediante resolución del Comité Nacional fue aprobada esta directiva para la evaluación y autorización de IPRES como sedes docentes. Entonces, por esta ruta tenemos que es un documento que ha tenido un tiempo de elaboración, de recepción de aportes, de recibir opiniones, de ser mejorado, y en último, y ser participativo de su construcción. Muchos de los aspectos que constan en las disposiciones han sido propuestas de las mismas universidades a través de sus representantes, pero en el consenso el producto ha sido aprobado mediante esta resolución que es conocida. La resolución del Comité Nacional número 4/2022 CONAPRES de octubre de 2022. En relación a la directiva, esta se encuentra disponible en la ruta que fue eh, expuesta en los primeros minutos de esta sesión, y también, como es de conocimiento, en la carpeta de acceso público de la DIGEP del MINSA, en los temas de articulación docente asistencial, también se encuentra organizada esta información. Por cualquiera de las dos rutas se puede llegar.
El objetivo de la directiva es establecer criterios, estándares y el procedimiento para la evaluación y autorización de IPRES como sede docentes. Entonces, ¿qué se va a evaluar? ¿Con base en qué? ¿Cómo se ve lo de los puntajes? ¿Cuál es la secuencia? ¿Quién tiene que iniciar el proceso? ¿Quién sigue luego en la secuencia? ¿Qué responsabilidad cumple cada uno? Todo eso es lo que he desarrollado en la directiva. En cuanto al ámbito de aplicación, está alineado al alcance que tiene el Sistema Nacional de Pregrado de Salud. Actualmente implica los establecimientos, por el lado de los establecimientos, a los de el MINSA y gobiernos regionales. Independientemente de esto, sabemos que otros prestadores, como la Sanidad de la Policía Nacional, tiene previsto en los próximos meses aplicar esta directiva en sus respectivas CIPRES, lo cual cumple con la última parte de esta mención, que el documento es referencial para aquellos otros prestadores de servicios públicos o privados del sistema de salud. En relación a los criterios y estándares, hay que entender que los criterios vienen a ser aquellos ítems que van a ser evaluados, mientras que los estándares son aquellos posibles escenarios para cada criterio, posibles escenarios en mayor o menor cumplimiento, los cuales reciben una calificación. En la directiva se tiene que son 38 criterios los identificados. El detalle de todo ese desarrollo está en el anexo 1 del documento completo. Estos son criterios que aplican para la docencia universitaria en servicio. Tengas en cuenta que los aspectos que regula el SINAPRES y a través del CONAPRES, Comité Nacional de Pregrado de Salud, no es ni sobre la prestación de servicio de salud, porque eso es ámbito del sector salud, ni tampoco es sobre la prestación única de servicio educativo, por ejemplo, en el campus universitario, porque eso es materia seguramente de las universidades, sino que esta regulación aplica para la docencia universitaria en servicio, es decir, la que se realiza dentro o en el ámbito de los establecimientos de salud y en los que hay interacción con usuarios del servicio de salud, con personas usuarias. Son, por tanto, 38 criterios, cada uno tiene sus estándares, posibles calificaciones y en cada caso entre 0 y 2 puntos van a puntuar. Lo que nos deja entonces por multiplicación rápida que si son 38 criterios y un máximo de 2 puntos por cada criterio, el máximo posible de alcanzar serían 76 puntos. Sin embargo, como se nota en la última viñeta, estos resultados no van a ser expresados en esos números absolutos, sino en porcentajes. Es decir, si algún establecimiento, alguna IPRES, alcanzara idealmente los 76 puntos, ese resultado sería traducido como 100%. Si en el otro caso no alcanzara 76, sino 38 puntos en la sumatoria, eso se traduciría como 50% del máximo posible. Y de esa manera, bajo regla de 3 simple. Esa es la traducción que va a ser expresada en porcentajes. Tenemos entonces que se trata de 9 procesos, los que aparecen en la primera columna del cuadro. Gestión del direccionamiento, de convenios de cooperación docente asistencial, del seguimiento de las actividades de docencia y servicio, articulación académica, gestión de la enseñanza y aprendizaje, de la investigación, de la vinculación con el medio ambiente, del soporte académico y del soporte administrativo. Si bien se trata en forma gruesa, hablando de 9 procesos, cada uno de estos tiene una o varias dimensiones, lo que son mencionados en la segunda columna. Y en cada caso, cada criterio los criterios van a estar alineados a las respectivas dimensiones. Está en la última columna, entonces, cómo es que los 38 criterios a qué dimensión responden. Lo último en esta imagen es entonces rescatar que se trata de 38 criterios, ítems de calificación, y en cada caso es posible puntuar hasta 2 puntos. En cuanto a procedimiento, va a haber una ruta que está sistematizada en esta imagen. El detalle, la descripción está más en extenso en la directiva. Por eso es necesario también dicha revisión por
las personas que ejecutarán el proceso a nivel regional, a nivel local, en los establecimientos de salud. Todo parte, en realidad, por lo mencionado minutos antes. Todo ese proceso no puede ser ejecutado si no hay comités regionales de pregrado de salud o subcomités de sede docente instalados y en funcionamiento, y que para que además hayan sido validados, ellos tienen que haber pasado por el respectivo COREPRES. Así que, por defecto, el Comité Regional de Pregrado de Salud también tendrá que estar instalado, conformado, en funcionamiento. En caso de no existir, no es posible que este proceso se desarrolle. Y es por eso que en la hoja de ruta que el CONAPRES difundió en este año, una de las primeras actividades era la conformación de los COREPRES y subcomités de sede docente. Y una vez que estos existen, ser comunicados en el orden correspondiente, los subcomités de sede docente conformados, informarlo al COREPRES y los los COREPRES trasladar dicha información de su conformación, así como la de sus respectivos subcomités de sede docente. El COREPRES informa de esto al CONAPRES. Por ello también ha habido al menos dos oficios múltiples en inicio requeridos por el CONAPRES y luego replicados por la Dirección de Personal de la Salud, requiriendo que las instancias regionales reporten esta información. Entonces, si eso se ha cumplido, el subcomité de sede docente es allí donde inicia este proceso. Allí se desencadena. Si el documento, como se ha visto, tiene dos anexos, el primer anexo es donde consta el instrumento de evaluación. Están el cuadro con los procesos, dimensiones y los criterios que son 38. El subcomité de sede docente, por tanto, su primera tarea, en la medida que requiere ser evaluado y reconocido como sede docente, es la de verificar si es que esos 38 criterios los está cumpliendo en su respectivo establecimiento, en su respectiva IPRES. Es una verificación preliminar. Es algo que primero se tiene que realizar. Consideremos la situación en que un hospital, en este primer ejemplo, un hospital de alguna parte del país ya haya cumplido, tenga su subcomité de sede docente y en su ámbito ya informó a su COREPRES que está conformado y está en funcionamiento. Entonces, para iniciar el proceso, tendrá que, a, tra a través de decisión del subcomité de sede docente, ejecutar este anexo, el anexo 1 de la directiva para verificar si cumple los criterios. Supongamos que alcanza el 100% del puntaje posible. Entonces, está aparentemente en condiciones de que al ser esto que es preliminar verificado a nivel del COREPRES, mmm, luego pueda concluir este proceso en ser reconocido. Sin embargo, pudiera ser el caso que encuentre el otro extremo. Hace la verificación respecto a los criterios y ve que posiblemente va a quedar distante del puntaje mínimo necesario, que luego se verá que es 70% el total posible. Entonces, si es que fuera el caso, está lejos de ese mínimo, es necesario, es entonces lógico que a nivel de su comité de sede docente tendrá que evaluar cómo superar aquellos ítems en los que haya sido evaluado no con los puntajes máximos para poder mejorar su calificación antes de pretender la evaluación por el Comité Regional de Pregrado de Salud. Entonces, en el primer paso, en conclusión, el subcomité de sede docente aplica el anexo 1 para verificar si cumple los criterios y si es que alcanza los mínimos puntajes necesarios. Y si es que sí llega a ese punto, recién solicita la evaluación al Comité Regional de Pregrado de Salud. En un segundo momento, el COREPRES, habiendo recibido del subcomité de sede docente este requerimiento, solicitud para ser evaluado, y entonces aquí también nos deja que esto no inicia en el COREPRES. No es el COREPRES el que decide por su propia iniciativa, voy a evaluar a todas las redes de salud, a todos los hospitales, sino que antes ha tenido que recibir el pedido, solicitud del subcomité de sede docente. Este es un proceso proactivo.
Si estamos en el segundo punto, el COREPES, recibiendo la solicitud, debe constituir una comisión que es la que acudirá a la IPRES que está requiriendo ser evaluada. Al respecto de la comisión, en la directiva se explica que esta debe estar conformada por lo menos por 3 miembros, pueden ser más. Y de esos 3 miembros, hay una representación que se debe cumplir, además que algunos requisitos que estas personas que sean presentadas también deben recabar, por ejemplo, o deben reunir experiencia o en la docencia en servicio o en evaluación de IPRES bajo una lógica de calidad. Eso está descrito en la directiva, como se ve en una llamada que tiene esto como asterisco en la parte inferior. Hay requisitos que están indicados en la directiva. Si entonces el COREPRES recibió la solicitud del subcomité de sede docente y constituye la comisión, que también cabe aclarar, puede estar conformada la comisión por algunos de los integrantes del COREPRES o no necesariamente por ellos. Cada comité regional de pregrado de salud tiene un representante titular y alterno, por ejemplo, por una universidad, pero no significa que siempre ese representante titular o alterno que es integrante del COREPRES va a estar en cada una de estas comisiones. El representante es de una institución y entonces si representa una universidad puede presentar a un profesor de la universidad, a alguna persona que acredite que va a representar a la universidad para la conformación de dicha comisión. Lo mismo que pasara si es que otro integrante del COREPRES, por ejemplo, fuera un responsable de la oficina de docencia, o perdón, de quien tiene a cargo las acciones de capacitación, docencia a nivel de la direza. Puede esta persona ser integrante de la comisión para acudir a evaluar, o puede presentar a otro integrante de las áreas técnicas, otra persona que también debe conocer del proceso y cumpla con los requisitos que indica la directiva. Es un proceso que se ve, entonces, ha de ser participativo y cada instancia ha de poner a disposición a sus recursos humanos para estas conformaciones. Sí que por fin se conformó la comisión que acudirá a la IPRES, esto en una sesión del COREPRES y consta esta conformación en un acta mediante acuerdo, entonces ya con eso comunica al subcomité de sede docente. ¿Qué le va a comunicar? ¿Quiénes van a ser las personas que conforman esta comisión que va a visitar la IPRES? ¿Cuándo van a acudir? ¿En qué horario van a acudir? De modo que con esta información el subcomité de sede docente sea avisado y pueda prever las condiciones para coincidir, para recibir a estos visitantes de la comisión que acude a evaluar y también para que les brinde las facilidades. En el proceso de verificación, quienes acuden no son necesariamente trabajadores del establecimiento de salud, requerirán entonces que alguien que sí conoce, por ser de la IPRES, pueda conducirles, orientarles a qué espacios tienen que hacer la verificación, brindar los permisos, que no hayan barreras al momento que esta comisión acuda a hacer la verificación, porque va a tener que hacerlo seguramente sobre diversas condiciones y esto no se puede llevar a cabo solamente con verificar algunos documentos. Se tiene que hacer una visita que es in situ. Habiendo cumplido estos dos primeros pasos, entonces llega el día en que la comisión que conformó, punto 3, la comisión que conformó el COREPRES y que ya fue esto informado al subcomité para que estén atentos y puedan acompañar esa visita, llega el día en que la comisión llega al establecimiento. Ese día va a acudir a la hora que ha sido coordinada y proceder a la acción encargada, que es la ejecución, la evaluación, conforme al mismo anexo que inicialmente su comité de sede docente había hecho una verificación preliminar. En el momento 3, en cambio, la comisión acude para confirmar que efectivamente la verificación inicial que hizo el subcomité de sede docente es correcta, o acaso hay algún criterio en que el puntaje no corresponda por ser superior o acaso inferior. Es la última evaluación en ese sentido. El producto de esta visita de la comisión se da a través de un informe que la comisión visitante eleva, al terminar, eleva al COREPRES.
al COREPRES, que es quien les había delegado esta tarea de visitar la IPRES. Y en el último caso, una vez que la comisión elevó el informe al COREPRES, en el punto 4, corresponde al final al Comité Regional de Pregrado de Salud, si es que obtuvo la IPRES el puntaje mínimo que veremos en la siguiente imagen, si que obtiene el mínimo o más allá del mínimo, entonces corresponderá al COREPRES terminar el proceso aprobando el hecho que sean autorizada esta IPRES como sede docente. Eso concretamente estaríamos hablando de un acto resolutivo emitido por el Comité Regional de Pregrado de Salud, y conforme a los antecedentes, a los resultados, al informe que haya hecho llegar la comisión y a través o dentro de una sesión ordinaria o acaso extraordinaria, que también lo podría así disponer el COREPRES, de modo que quede esto aprobado y difundido, finalmente difundido a las respectivas instituciones que conforman el COREPRES y a todos los interesados en el proceso. Esta es la secuencia que señala la directiva y que queda con mayor descripción en el documento. Sobre los puntajes posibles de obtener, según lo mencionado, si son 38 criterios y 2 puntos como máximo para cada criterio, entonces estos resultados en números absolutos son traducidos en porcentaje respecto al total. Aquel establecimiento que pudiera alcanzar 76 puntos significa 100%. Y hacia abajo todo es mediante regla de 3 simple. En la directiva establece entonces que aquella IPRES que alcance 70% o más del puntaje máximo, o al menos 70%, es finalmente autorizada como sede docente. Al terminar este proceso tendremos por fin algunas o muchas sedes docentes. Hay una situación intermedia en la que la IPRES alcance un rango entre 50 y 69% del puntaje máximo. En ese caso, su categoría es de observada, es decir, no es autorizada como sede docente, puede levantar observaciones como se describe en la directiva y tener un plazo para ello y pedir en ese entonces ser reevaluada si es que pudo mejorar ciertos criterios y esperar superar el mínimo de 70%. Pero hay una tercera categoría en la cual aquella IPRES que alcance menos de la mitad posible del puntaje va a ser finalmente no autorizada como sede docente. Eso implica, según el detalle de la directiva, que podrá presentarse posteriormente, según los plazos que establece la directiva, para pedir o requerir nuevamente iniciar el proceso, lo que implica que de todas maneras habrá tenido que levantar las observaciones que ya ha tenido en la primera ocasión. Hay responsabilidades que corresponden a la instancia nacional, en este caso el CONAPRES. La primera era difundir la directiva a las instituciones integrantes del CONAPRES. Esta es una responsabilidad que tenemos constancia que ya se ha realizado. Esto inició durante la anterior presidencia a cargo del MINSA, a través de oficios múltiples del CONAPRES y también replicados por la DIGEP. Y en este periodo, bajo la presidencia de ASPEFAM, también esto ha sido nuevamente difundido. De hecho, la asistencia técnica original sobre el tema fue dada por por el secretario ejecutivo del CONAPRES en marzo de este año. Segunda cuestión a cargo del CONAPRES es brindar asistencia técnica a los COREPRES sobre lo establecido en esta directiva. Con la asistencia técnica que en marzo de 2023 brindó el secretario ejecutivo, también se ha cumplido con esa tarea. Y en lo de ahora, por encargo del CONAPRES, se está aunando a ese mismo encargo. Las siguientes responsabilidades por parte del Comité Nacional de Pregrado son realizar el seguimiento y control con los COREPRES, Comités Regionales de Pregrado de Salud, sobre el cumplimiento de lo establecido en esta directiva. Eso significa el proceso de la puesta en marcha, los pasos que establecía la hoja de ruta. Penúltimo, conducir el proceso para la evaluación y autorización de IPRES como sedes docentes. Atención allí que no es la ejecución del proceso. La ejecución del proceso está en cada instancia regional
el encargo de la ejecución del proceso está en los comités regionales de pregrado de salud, para lo cual la secuencia inicia, como ya fue visto en el esquema, inicia en el respectivo subcomité de sede docente que requiere la evaluación. Y por último, al término o en el transcurso que ya van terminando este proceso, las IPRES, es gestionado el registro de sedes docentes autorizadas a nivel nacional. Tendrá el CONAPRES que recibir información de parte de los respectivos ámbitos jurisdiccionales en el país para recabar esa relación de sedes docentes, de IPRES que ya han superado la evaluación y ciertamente ser sedes docentes. Esa es una base que el CONAPRES tendrá encargo de gestionar. A nivel de los COREPRES, Comités Regionales de Pregrado de Salud, para comenzar esa tarea se puede cumplir si que el COREPRES está instalado y en funcionamiento. No es una tarea que puede ejecutar solamente la Dirección Jerez. Entonces, si el COREPRES está conformado, su primera tarea debió ser la de difundir esta directiva a los diversos integrantes del Comité Regional de Pregrado de Salud. Hay allí representantes de las universidades, representantes de la DIRESA, del gobierno regional. Entonces, en ese sentido, habiendo recibido la difusión el año pasado por parte del CONAPRES, también ya debió realizarse esta difusión por el COREPRES a sus respectivas entidades que lo integran. Segundo aspecto, brindar asistencia técnica a los subcomités de sede docentes sobre lo establecido en la presente directiva. Si bien esta grabación constituye insumo, es muy posible y sería comprensible que algún subcomité de sede docente tuviera en el transcurso, en el proceso, alguna duda muy específica, muy particular, por condiciones propias del establecimiento de salud. Y esas es correspondencia para el Comité Regional de Pregrado de Salud brindar asistencia técnica, absolver dudas, siempre según la coordinación que el COREPRES tiene con el CONAPRES, el Comité Regional con el Comité Nacional de Pregrado de Salud. Y las siguientes responsabilidades son por la línea de seguimiento y control de los actuados, constituir las comisiones que se vio. El COREPRES constituye las comisiones que acudirán a las CIPRES a realizar la evaluación de lo que señala la directiva en cuanto a criterios y estándares que deban alcanzar. Esta constitución de comisiones, el COREPRES la hace una vez que recibe la solicitud por parte del subcomité de sede docente, como fue visto. Aprueba el COREPRES, terminado ello, mediante acuerdo, la autorización de IPRES como sede docentes, según lo que establece la directiva, la regulación emitida por el CONAPRES, e informa a aquellos integrantes del COREPRES y también al CONAPRES como ente nacional la relación de IPRES autorizadas como sede docentes en ese territorio, que está bajo responsabilidad del Comité Regional de Pregrado de Salud. En cuanto a los subcomités de sede docente a nivel de cada IPRES de segundo o tercer nivel o las redes de salud a nivel de primer nivel, que es la figura frecuente. La primera responsabilidad que han tenido, y dado los tiempos transcurridos seguramente ya será realizado, es la de difundir esta directiva a las instituciones que integran el subcomité de sede docente. En el subcomité de sede docente son menos integrantes y hay también los que acuden por delegación de alguna universidad y de algunos servicios de la IPRES. En ese mismo sentido, la difusión llega hasta ese nivel y en ese caso es responsabilidad del subcomité de sede docente. Lo que no debería pasar es que algún coordinador de universidad o algún, digamos, jefe de departamento que es integrante de su comité de sede docente no esté enterado. Eso no debería pasar. Asimismo, realizar seguimiento y control en el espacio más inmediato, realizar la verificación preliminar de criterios y estándares, ese anexo 1 de la directiva. Quien lo realiza en primer lugar es el subcomité de sede docente y, como decía, si es que se proyecta que supera el mínimo posible, entonces estaría en posibilidad de requerir al COREPRES que sea ser evaluado. Solicitar al COREPRES dicha evaluación y facilitar a la comisión constituida por el COREPRES
cuando acuda a la IPRES, la información y permisos necesarios para la verificación que corresponda a la evaluación, según el mismo instrumento del anexo 1. Por último, y muy importante, es que sobre las instituciones integrantes del SINAPRES, como decíamos, a nivel nacional, regional y local, hay estos espacios de articulación, pero en todos no es únicamente las actividades ejecutadas por parte del MINSA o de la DIRESA o de solamente una universidad. Son espacios de articulación donde todos están involucrados y tienen responsabilidad. Así como para la difusión de la información, en este caso, el participar en el nivel que corresponde de las asistencias técnicas sobre lo establecido en esta directiva. No debería suceder, por ejemplo, que haya una convocatoria a una reunión donde se difundan esos temas y algún formador o algún prestador luego diga, no estuve y en fin, no conoce el tema. Es también una responsabilidad compartida el hecho de que cuando se den asistencias técnicas o en su momento los COREPRES las brinden a los subcomités de docente, los representantes de los prestadores y los formadores estén también eh, activos. De esa manera se garantiza que todos conozcan y todos puedan ejecutar de manera homogénea. También cumplir en el nivel correspondiente con lo que establece la directiva y esto señalado y reiterado, participar activamente según lo requerido por el Comité Regional de Prioridad de Salud en la constitución de comisiones que acudirán a las IPRES para hacer la evaluación y autorización de estas, si es que reúnen los mínimos, autorizarlas como sede docentes. Participar activamente porque las comisiones tienen una conformación en la que, si bien son como mínimo 3 integrantes, hay alguien por parte del prestador, pero también tiene que haber participantes, integrantes de estas comisiones conformadas por parte de los formadores. Entonces, reiterando la aclaración, no significa que el titular o alterno de, un, de una instancia de la IRESA o de una universidad que ya está participando en el Comité Regional de Prioridad de Salud, no significa que esta persona siempre va a estar también conformando todas las comisiones que van a visitar a todos los establecimientos. Podría hacerlo, pero también podrían delegar a otras personas de la instancia que representan y que cumplan con los requisitos. Entonces, esto es muy importante porque en la medida que se tenga esta participación, rápidamente se resuelve la conformación de las comisiones y las visitas se ejecutan. Pero si alguna de las partes no presenta a sus representantes o delegados para conformar estas comisiones, los procesos no caminan. Y lo importante es que hay plazos. Entrando a la parte final sobre este tema, el anexo 1 está en el documento y establece todo el detalle de los aspectos que van a ser evaluados. Esta imagen solamente corresponde al primer proceso, son 9 procesos. Y como veremos, en cada uno de los procesos tiene sus dimensiones y cada dimensión uno o varios criterios. El criterio viene a ser aquel párrafo de encabezado que describe el ítem que va a ser evaluado, mientras que los estándares sería lo que está en la parte inferior, que a la vez implican la calificación. Por ejemplo, en el primer criterio, que señala que el POI incluye actividades, o sea, el POI del establecimiento de la IPRES, incluye actividades de la Unidad Orgánica de Docencia e Investigación, o la que a sus veces, porque a veces tienen otro nombre. Entonces, incluye esas actividades y son ejecutadas en el POI. Para el caso de primer nivel de atención, considerar el POI de la correspondiente UJIPRES. Este es el criterio, mientras que 0, 1 y 2 nos da una idea de que no se cumple el criterio o en el caso de calificar como 1 se cumple parcialmente o si califica como 2 es que cumple de una manera importante o lo cumple de manera completa. De ese modo, los estándares entonces vienen a ser aquellos escenarios posibles de calificación y están descritos. Para cada uno de los criterios hay en la penúltima columna una fuente de verificación posible donde
la comisión que acuda al establecimiento tendrá que tener acceso a esos documentos por los cuales el subcomité de sede docente afirma en su verificación preliminar, por ejemplo, que lo cumple. No basta en este punto las palabras, creo que eso es bastante evidente. Deben haber medios probatorios para poder considerar de que los respectivos criterios se cumplen. En conclusión, para este primer criterio, si el subcomité de sede docente realizó la solicitud al COREPRES, señalando que cumple un determinado porcentaje mayor al mínimo, y al momento que llega la comisión conformada desde el COREPRES, mira este primer criterio y que preliminarmente el subcomité de sede docente lo hubiera calificado como 2. Sin embargo, cuando acude la comisión a verificar, no tiene acceso al documento, el POI o los informes de ejecución del POI, donde se verifique que ciertamente lo que afirmó el subcomité de sede docente es cierto. Si no tiene manera de corroborarlo, entonces no va a poder acá recabar puntaje. Es necesario las fuentes de verificación, los medios probatorios. La última columna es para colocar el puntaje según la verificación final. Y todos estos, como fue referido, tienen un número absoluto que se traduce en porcentaje por regla de 3 simple. Eso se va a replicar en todas, en los cuadros que corresponden a cada uno de los 9 procesos. En el informe que la comisión que visita el establecimiento para evaluar va a elevar al COREPRES, recaba esta información. O sea, hay un instrumento que es el anexo 2 de la directiva. Ese anexo 2 a lo que hace mención es a esto, que para cada uno de los 9 procesos que tiene su desagregado de criterios y calificaciones dentro de ello, se tiene un porcentaje que se ha logrado en promedio para cada uno. Así que eso es lo que va a reportar la comisión que visite, los porcentajes alcanzados y el porcentaje final, de manera que esto pueda ser como informe elevado al COREPRES, que lo había constituido, y finalmente el COREPRES tome la decisión conforme a los puntajes y lo que ya está determinado en la directiva. Hasta allí es el abordaje de este primer tema, el de subcomités de sede docente.